Durante años llevé una doble vida. No por necesidad, sino por deseo. Mientras el mundo me veía como una abuelita tranquila y fiel, escondía un secreto que, de saberse, destruiría todo a mi alrededor. Tenía 2 hombres. 2 vidas. 2 mentiras perfectamente ensayadas. A uno le decía, buenas noches, al otro, te extraño. A uno le preparaba café por las mañanas, al otro le enviaba cartas apasionadas al caer la noche. Creí que lo tenía todo bajo control. Creí que era más lista que la vida misma. Uno era mi esposo, el hombre que me dio su apellido, su techo y su confianza ciega. El otro, era fuego, locura, escape. Me hacía sentir viva cuando todo lo demás parecía apagado. Nunca se cruzaron. Nunca sospecharon. Nunca dudaron de mí. Hasta que un error, mínimo, insignificante, desató la tormenta. Un recibo olvidado, una mirada fuera de lugar, un perfume que no pertenecía a ningún hogar, y entonces, todo se vino abajo. En esta historia no vengo a pedir perdón. Vengo a contar la verdad, tal como ocurrió. Porque aunque me duela admitirlo, yo provoqué todo. Yo encendí la mecha. Yo construí la mentira con mis propias manos. Y ahora, voy a narrar cómo esa mentira se tragó todo lo que amaba. Prepárate. Porque esta no es una historia de amor. Es una historia de deseo, traición y consecuencias. Y sí, la protagonista fui yo. Donna Magdalena. Nunca planeé que las cosas llegaran tan lejos. Lo juro por la memoria de mi madre. Al principio, todo era solo un pequeño escape, un respiro de mi realidad gris. No tenía intenciones de dañar a nadie. Yo solo quería sentir que todavía estaba viva. Pero ahora entiendo que el diablo no llega con cuernos, sino con sonrisas que hacen olvidar lo correcto. Y cuando me di cuenta, ya era tarde, ya estaba atrapada entre 2 hombres que me amaban, y a quienes yo mentía cada día. Mi nombre es Magdalena. Algunos me llaman Doña Magda, otros simplemente, la señora tranquila del número 42. Ninguno sospechaba que detrás de mis vestidos de flores y mis empanadas calientes había una mujer dividida entre 2 mundos. Yo era esposa de Héctor. Desde hacía más de 30 años. Un buen hombre, trabajador, silencioso. De esos que no preguntan mucho, que creen que el amor se demuestra con una pensión segura y una casa limpia. Él confiaba en mí ciegamente. Y quizás por eso, por esa seguridad aplastante, por esa rutina que me ahogaba, fue que me atreví. A Daniel lo conocí una tarde de martes, en la tienda de telas. Él era proveedor, venía del norte. Tenía una voz gruesa, unas manos firmes y unos ojos que no esquivaban los míos. Me preguntó por el color de una tela, luego por mi nombre. En menos de una semana, ya me estaba esperando al salir del mercado. Yo tenía 63. Él, 52. Pero en su presencia me sentía como una niña de 15, descubriendo por primera vez lo que era que alguien te mire como si fueras única en el mundo. ¿Y saben qué fue lo más peligroso? Que yo me lo creí. Al principio fueron mensajes escondidos, llamadas breves, paseos en coche a escondidas. Decía que iba a visitar a mi hermana, que iba al médico, que iba a rezar al templo. To do mentora. Me iba con Daniel. Y en sus brazos, en sus besos, me sentía joven de nuevo. Vivíamos una historia paralela, como si yo fuera una actriz interpretando otro papel. Pero no era una novela. Era mi vida. Y cada vez que regresaba a casa y veía a Héctor leyendo el periódico en su sillón, me preguntaba cuánto tiempo más podría seguir jugando con fuego. Durante 2 años llevé la doble vida con perfección. Daniel creía que yo era viuda. Sí, lo mentí. Le dije que mi marido había muerto hacía una década. Le mostré una tumba abandonada del panteón, le inventé anécdotas, le lloré lágrimas falsas. Él me consoló. Él me creyó. Y Héctor, ni una sospecha. Me preparaba el café como siempre, me preguntaba si me dolían las piernas, me acompañaba los domingos a misa. Nunca imaginó que su esposa llevaba perfume que no era suyo. Que su esposa tenía otro nombre cuando cruzaba el barrio. Yo creí tener el control. Todo estaba cronometrado, los días, las excusas, los regalos. A uno le decía que me dolía la cabeza, al otro que tenía una reunión de la parroquia. Nadie se cruzaba. Nadie sospechaba. Hasta que un día, todo se tambaleó. Por una tontería. Una bufanda, la dejé en la camioneta de Daniel. Una bufanda roja con bordes dorados que Héctor me había regalado por nuestro aniversario. Era única. Tenía nuestras iniciales bordadas. Y la dejé ahí, colgada en el asiento del copiloto como si no me importara el mundo. Daniel la encontró. La llevó a su casa.
Y días después, sin saberlo, la usó. Yo estaba en casa con Héctor. Preparábamos arroz con leche. Él me hablaba de nuestras bodas de oro, que ya se acercaban. Me decía que quería llevarme a Oaxaca, que merecíamos un viaje juntos. Yo asentía, y sentía el alma partida en 1000 pedazos. Fue entonces cuando sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Daniel. Sosteniendo la bufanda, no dijo nada al principio. Solo me miró. Luego, con voz baja, preguntó: Magdalena, ¿quién te regaló esto? Y mi mundo se congeló. Héctor escuchó desde la cocina. Se acercó. Vio al hombre en la puerta. Viola bufanda. Y entendió todo. No hizo falta decir una sola palabra más. Porque hay verdades que no se gritan. Se sienten. Se clavan en la carne como un cuchillo caliente. Ese fue el día en que mi juego terminó. El momento en que las dos máscaras se rompieron al mismo tiempo. El día en que los dos hombres que más me amaron en la vida descubrieron que yo no era quien ellos pensaban, y lo peor de todo no fue ver sus rostros llenos de decepción. No. Lo peor fue sentir que, en el fondo, yo ya no sabía quién era tampoco. Ahora voy a contarles todo. Desde el principio hasta el final. Porque aunque me duela, aunque me queme, esta historia merece ser contada. Porque no soy la única que ha vivido entre mentiras. Pero tal vez sea de las pocas que sobrevivió para contarlas. Nunca olvidaré el silencio de esa tarde. No fue un silencio común. Era denso, pesado, como si el aire se negara a moverse, como si todo el universo estuviera conteniendo el aliento para ver qué pasaría. Después de que Daniel se fue sin decir una palabra más, y Héctor cerró la puerta con una lentitud que me heló los huesos, supe que ya nada volvería a ser como antes. Había pasado la línea, esa que una piensa que nunca va a cruzar, hasta que lo hace. Héctor no me gritó. No. Me levantó la mano. No me insultó. Solo me miró. Pero fue esa mirada la que me destruyó. Había algo en sus ojos que no había visto jamás. No era rabia. No era siquiera dolor. Era deception. Una decepción tan profunda que parecía que le hubiera arrancado algo del alma. Me dijo que se iba a dar una vuelta, que no quería hablar. Y salió. Caminando como si llevara un siglo entero encima. Me quedé sola en la cocina, con el arroz con leche ya frío y la bufanda aún temblando en mis manos. Me senté en la silla, apreté los dientes y lloré como una niña. No por haber sido descubierta, sino porque, por primera vez, me di cuenta de todo lo que estaba a punto de perder. Mi hogar. Mi historia. La única persona que me había amado sin condiciones durante más de 3 décadas. ¿Y todo por qué? Por sentirme viva. Por jugar a ser joven de nuevo. Por una vanidad egoísta que ahora me estaba cobrando con intereses lo que creí que nunca tendría que pagar. Las horas pasaron lentas. Cada minuto era un martillo en mi pecho. Pensaba en Daniel, en qué estaría sintiendo. Seguidamente furia. Confusión. Tal vez hasta asco. ¿Qué hombre querría seguir con una mujer que le había mentido con algo tan sagrado como la muerte de un esposo? Me odié. Me odié como nunca me había odiado. Porque no se trataba solo de traicionar a Héctor. Había traicionado a los dos. Y peor aún, me había traicionado a mí misma. Héctor volvió de noche. Sus pasos eran arrastrados, como si el alma se le hubiera salido por los pies. No me miró. No me habló. Solo fue al cuarto, se encerró y apagó la luz. Dormimos en la misma casa, pero en mundos distintos. Sentí que el aire entre nosotros se había vuelto un muro. Y supe, en ese instante, que algo se había roto para siempre. Los días siguientes fueron peores. Silencios eternos, miradas esquivas, una rutina cargada de tensión. Daniel me llamó. No respondí. Me escribió. No. Abrí los mensajes. No tenía fuerzas. No tenía respuestas. Y tampoco tenía perdón para ofrecer. Solo me arrastraba por los pasillos de la casa como un fantasma, recordando cada momento en que pude haber dicho la verdad, y no lo hice. Una tarde, mientras barría el patio, encontré una caja. Era la caja donde Héctor guardaba nuestras cartas. Antiguas, las fotos de cuando éramos jóvenes, los boletos de cine de nuestra primera cita. La había dejado a propósito sobre la mesa. Como un recordatorio. Como una sentencia. La abrí temblando. Allí estaba todo lo que habíamos sido. Sonrisas congeladas en blanco y negro, palabras escritas con tinta desbordante de amor. Y en medio de todo eso, una nota, solo decía, yo sí te amé de verdad. Fue como una puñalada directa al pecho. Me arrodillé, llorando sobre esa caja como si fuera un ataúd. Porque en cierto modo, lo era.
Era el entierro de nuestra historia. El cierre silencioso de una etapa que yo misma había destruido, pero el castigo no se detuvo ahí. Unos días después, Daniel apareció nuevamente. Esta vez, no venía solo. Lo acompañaba una mujer. Morena, alta, con rostro severo. Era su hermana. Y traía preguntas. Muchas. Me enfrentaron frente a mi propia casa. Querían respuestas. Querían entender cómo una mujer de mi edad, con mi apariencia tranquila, podía haber construido una red de mentiras tan sucia. Yo no supe qué decir. Solo les pedí perdón. Con la voz quebrada, con la vergüenza empapando cada palabra. Daniel no me miraba a los ojos. Solo apretaba la mandíbula. Su hermana me llamó muchas cosas: hipócrita, falsa, despreciable. Y yo las acepté todas. Porque tenía razón. Porque en ese momento, no me quedaba dignidad que defender. Después de eso, Daniel desapareció para siempre. Nunca más supe de él. No sé si volvió al norte, si encontró otra mujer, si alguna vez me perdonó en su corazón. Lo que sí sé, es que me quitó la parte de mí que aún se sentía joven, deseada, viva. Y no por venganza. Sino porque ya no le quedaba otra opción. Héctor, por su parte, no me dejó. Pero algo en él murió. Seguimos viviendo bajo el mismo techo, comiendo en la misma mesa, durmiendo en camas separadas por un océano de distancia. Emotional. Me cuidaba cuando enfermaba. Me hablaba con cortesía. Pero nunca más me llamó mi amor. Nunca más me tomó la mano sin razón. Nunca más volvió a mirarme como antes. Ese fue mi verdadero castigo, no las lágrimas. No los gritos que nunca ocurrieron. Sino el vacío. El silencio. La ausencia permanente del amor que una vez me envolvió como un manto, y ahora, cada noche, mientras me miro en el espejo y veo estas arrugas marcadas por el tiempo y la culpa, me pregunto cómo una sola mentira puede destruir una vida entera. Y me respondo con la única verdad que me queda, porque fue una mentira vivida cada día. Con cada beso falso, cada excusa, cada te amo dividido. Y eso no se perdona. Fácil, pero aún queda mucho que contar. Porque esto no terminó ahí. Porque cuando crees que ya tocaste fondo, siempre puedes caer un poco más. Dicen que después de una tormenta siempre llega la calma, pero no siempre es verdad. A veces, la tormenta se va, sí, pero deja un silencio tan devastador que una preferiría seguir escuchando los truenos. Después de todo lo que pasó, pensé que lo peor ya había ocurrido. Que perder la confianza de Héctor, que ver a Daniel alejarse con los ojos llenos de rabia y decepción, era el final. Pero estaba equivocada. Lo que venía después era aún más doloroso, el lento desmoronamiento de lo que quedaba de mí. Empecé a cambiar. No fue de un día para otro, pero lo noté. Me levantaba más tarde. Perdía la noción del tiempo. Dejaba el arroz en el fuego hasta que se quemaba. A veces me encontraba llorando sin razón, frente al lavadero, con las manos mojadas y la mente vagando por lugares oscuros. Era como si mi alma estuviera desconectada de mi cuerpo. Como si estuviera viendo mi vida desde afuera, como una espectadora. Triste y sin voz, Héctor ya no me hablaba más de 5 palabras al día. A veces pasaban 2, 3 días sin que intercambiáramos más que un buenas noches, mecánico. Yo intentaba acercarme, lo juro. Le preparaba sus comidas favoritas. Le dejaba pequeñas notas en la mesa, como en los viejos tiempos. Una vez incluso le compré un libro de historia antigua, que solía amar leer. Pero él lo dejó sobre la repisa, sin tocarlo. Como si fuera un objeto de otro mundo. Como si yo ya no pudiera entrar al suyo. Una tarde, al volver del mercado, lo encontré en el patio. Estaba sentado, mirando al vacío. Me acerqué con algo de pan dulce que sabía que le gustaba. Se lo ofrecí con una sonrisa débil. Él lo miró, tomó uno, y me dijo sin rodeos: no estoy aquí por ti. Estoy aquí. Por la casa. Por los recuerdos. Pero tú ya no estás en ellos. Sentí que mi corazón se comprimía como si una mano invisible lo estuviera aplastando. No respondí. Me di la vuelta y me encerré en el baño. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Ojeras profundas, rostro demacrado, ojos que ya no brillaban. Era como si la Magdalena de antes se hubiera ido, llevándose consigo cualquier rastro de esperanza. Los vecinos empezaron a notar algo. Ya no salíamos juntos. Ya no íbamos a misa los domingos. Doña Teresa, la vecina chismosa, me preguntó un día si Héctor estaba enfermo o si habíamos peleado. Le dije que todo estaba bien, que simplemente estábamos pasando una etapa tranquila. Pero sé que no me creyó. Nadie lo creía. Porque el amor,
cuando se quiebra, deja marcas. Y las nuestras ya se veían desde la banqueta. Una noche, decidí salir a caminar. El aire me pesaba en la casa, y necesitaba respirar. Caminé sin rumbo, cruzando calles, perdiéndome entre las sombras. Llegué hasta una parte del barrio donde casi no pasaba gente. Allí, frente a un portón oxidado, me encontré con una figura que no esperaba volver a ver. Daniel estaba solo, sentado en el borde de una fuente seca, con una lata de cerveza en la mano y la mirada perdida. Por un momento pensé en darme la vuelta, pero algo dentro de mí me empujó. Me acerqué, sin saber qué decir. Él me miró, y no dijo nada. Solo me observó, como si ya no quedara nada que preguntar, nada que reclamar. Nos quedamos así, en silencio. Dos almas rotas compartiendo la misma noche. Finalmente, él rompió el hielo. ¿Sigues con él?, asentí, sin poder mirarlo. ¿Te ama?, negué, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces estamos igual, dijo, y se puso de pie. No hubo abrazos. No hubo reproches. Solo un adiós silencioso en forma de suspiro. Y mientras lo veía alejarse, comprendí que el amor, cuando se contamina de mentira, no muere gritando. Muere en silencio. Al volver a casa, Héctor dormía en su sillón. La televisión encendida, el volumen bajo. Me senté a su lado, sin que despertara, y me quedé observando su rostro. Cuántas noches había pasado allí, esperándome, sin saber que yo estaba con otro. Cuántas veces lo abracé con culpa, fingiendo ternura. Cuántas veces lo traicioné con la peor de las armas, el engaño sostenido, y entonces lo supe. No importaba cuánto intentara reparar el daño. Algunas heridas no cicatrizan. Solo se esconden bajo capas de costumbre. Y yo había creado una herida que ni el tiempo ni el perdón podrían cerrar del todo. Desde ese día, comencé a escribir esta historia. No para buscar redención. No para que me aplaudan o me insulten. Sino para que quede claro que las decisiones tienen consecuencias. Que los juegos del corazón, por más placenteros que parezcan, siempre terminan cobrando un precio. Y a veces, el precio es el alma de quienes más te amaron. Todavía hay más por contar. Porque las secuelas no se detuvieron ahí. Porque el castigo verdadero apenas comenzaba. A veces, el peor castigo no es el que te imponen los demás, es el que tú misma eliges cargar. No con cadenas ni con gritos, sino con recuerdos. Recuerdos que aparecen en la madrugada, cuando la casa está en silencio, y que te muerden el alma como lobos hambrientos. Así empezó mi verdadera condena. No con insultos. No con abandono. Sino con la soledad compartida. Esa que se siente incluso cuando alguien duerme a tu lado. Los días pasaban, iguales, pesados, eternos. La rutina se convirtió en una máscara que ambos llevábamos. Nos saludábamos, nos deseábamos buen provecho, incluso reíamos con los nietos cuando venían de visita. Pero entre cada palabra había un abismo. Una distancia que ni el tiempo, ni el perdón lograban reducir. Y lo más triste es que yo entendía por qué. Entendía que, aunque Héctor no se hubiera ido físicamente, emocionalmente me había dejado sola. Me dolía verlo sentarse en su sillón sin mirar más que la televisión. Me dolía cuando me pasaba el azúcar en la mesa sin mirarme a los ojos. Pero más me dolía saber que yo lo provoqué. Que fui yo la que, por egoísmo, rompió algo que nos tomó décadas construir. No hay castigo más cruel que vivir todos los días con la versión rota de quien un día te amó sin límites. Intenté varias veces hablar con él. No para justificarme, porque no hay justificación que valga, sino para soltar el nudo que llevaba en el pecho. Una noche me armé de valor, me senté frente a él y le dije: Héctor, necesito que me escuches. Aunque no me respondas. Él no dijo nada, pero bajó el volumen de la televisión. Lo tomé como una señal. Le hablé de mi vacío, de mi necesidad de sentirme viva, de lo que Daniel representó en ese momento. No como excusa, sino como confesión. Le dije que no fue su culpa. Que él siempre me dio todo lo que podía, pero que yo fui una cobarde. Que preferí mentir antes que enfrentar mis carencias. Le pedí perdón. Un perdón que no esperaba recibir, pero que necesitaba entregar. Él me escuchó en silencio. Al final, solo dijo: gracias por decirlo. Pero hay cosas que, aunque se entiendan, no se olvidan. Me fui a dormir con un dolor nuevo. No era rabia. No era culpa. Era resignación. La certeza de que ese hombre, aunque me acompañara hasta el último de mis días, ya no me pertenecía. Su corazón, su admiración, su ternura, todo eso se había ido con la bufanda roja que un día olvidé en la camioneta de otro hombre. Los
Vecinos seguían murmurando. Me saludaban con cortesía, pero con esa mirada que intenta adivinar secretos. Doña Carmen, la más vieja del barrio, un día se me acercó y me dijo en voz baja: las paredes oyen, Magdalena. Y los errores, aunque se escondan, siempre dejan olor. Sentí su juicio como una bofetada disfrazada de consejo. Bajé la cabeza y seguí mi camino. Ya no tenía fuerzas para defenderme. Porque lo peor no era que ellos supieran. Lo peor era que yo sabía. Mi salud comenzó a deteriorarse. Dolores de cabeza constantes, insomnio, una tristeza que se colaba hasta en los huesos. Fui al médico. Nada grave, dijo. Estrés, angustia acumulada. Me recetó calmantes y descanso. Pero no hay pastilla que cure la pena del alma. Y la mía ya no encontraba alivio ni en la oración. Comencé a escribir en un cuaderno viejo. Era lo único que me aliviaba. Escribía cartas que nunca enviaría. A Daniel. A Héctor. A mí misma. Era mi forma de gritar en silencio. De sacar todo lo que no podía decirle a nadie. Porque, aunque todos creyeran que yo era una adúltera sin alma, nadie sabía lo que yo me decía cada noche en la oscuridad. Nadie sabía lo que era despertarse y no reconocerse en el espejo. Un día, encontré a Héctor mirando ese cuaderno. No lo abrió. Solo lo sostenía entre las manos. Me lo entregó sin decir nada. Pero en sus ojos vi una chispa de algo, tal vez compasión, tal vez curiosidad, tal vez tristeza. Y entendí que, aunque nunca volvería a ser su esposa como antes, quizás aún podía ser su compañera de final de camino. Aunque fuera en silencio. Aunque fuera sin amor. Esa noche, él puso una cobija sobre mí mientras dormía en el sillón. Un gesto pequeño. Ínfimo. Pero para mí, fue un respiro. No significaba perdón. Pero sí humanidad. Y eso, después de todo lo que habíamos vivido, ya era mucho. Empecé a cuidar de él con más dedicación. No por culpa, sino por respeto. Lavaba su ropa, preparaba su comida, lo acompañaba al médico. Y él lo permitía, sin decir mucho. Nuestra convivencia se volvió funcional. Triste, sí, pero estable. Y en medio de ese gris, encontré una extraña paz. El verdadero castigo no fueron los gritos, ni los portazos, ni las despedidas. Fue quedarme donde siempre estuve, pero con la certeza de que ya no era bienvenida. Vivir en mi propia casa como una sombra. Caminar los mismos pasillos, pero ya sin pertenecer. Dormir junto al hombre que amaba. Y saber que su corazón ya no estaba ahí, y así seguí. Día tras día. Esperando que el dolor se convirtiera en costumbre. Y lo hizo, pero la vida, siempre caprichosa, aún no había dicho su última palabra. Porque cuando una cree que ya lo perdió todo, siempre hay algo más que se puede romper, y eso vendría pronto. Yo pensaba que, después de todo, el tiempo terminaría por borrar las heridas. Que la rutina, con su paso lento y constante, limaría poco a poco las aristas afiladas de nuestro pasado. Que un día despertaríamos y todo esto se sentiría como un mal sueño lejano, borroso, inofensivo. Pero la verdad es que hay silencios que no sanan. Hay silencios que maduran como semillas podridas, creciendo por dentro hasta que revientan. Pasaron varios meses. Y aunque por fuera parecía que todo había vuelto a una especie de normalidad, por dentro yo me estaba deshaciendo. Héctor y yo éramos como dos fantasmas compartiendo la misma casa, los mismos objetos, la misma historia, pero no la misma vida. Nos hablábamos cuando era necesario. Nos cuidábamos mutuamente, sí, pero no nos mirábamos con ternura. No había caricias, ni risas espontáneas, ni esas pequeñas complicidades que antes llenaban los huecos del día. Yo me aferraba a los pequeños gestos como una náufraga a una tabla de madera, una taza de café que me dejaba servida, una cobija que encontraba doblada sobre mis piernas en la madrugada, una flor del jardín colocada sin explicación sobre la mesa. Cosas que no se decían, pero que yo interpretaba como migajas de algo que tal vez aún no estaba del todo muerto. Me engañaba con eso, lo sé. Pero era lo único que me quedaba. Una tarde, mientras barría el corredor, escuché el teléfono sonar. Atendí sin pensar. Del otro lado, una voz que reconocí de inmediato me congeló la sangre. Daniel. No me llamó por mi nombre. No me preguntó cómo estaba. Solo dijo 3 palabras: necesito verte. Urgent. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Le dije que no podía. Que ya no tenía sentido. Que no era buena idea. Pero él insistió. Me rogó. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo, sin medir consecuencias, acepté.
Marcamos un encuentro para el día siguiente, en un café discreto del centro. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj como si marcara el ritmo de mi condena. ¿Qué buscaba con ese encuentro? ¿Cerrar un ciclo? ¿Revivir un pasado? ¿Escuchar un reproche final? No lo sabía. Lo único que sabía era que algo dentro de mí se había removido. Algo que yo creía enterrado. Cuando llegó la hora, inventé una excusa para salir. Dije que iba al mercado. Me vestí con un vestido sencillo, recogí el cabello, me puse un poco de labial. Me odié por eso. Porque no era solo una visita. Porque, aunque fingiera que no, algo dentro de mí aún temblaba al pensar en él. Al llegar al café, lo vi. Estaba ahí, esperándome, con el mismo gesto cansado pero con los ojos encendidos por algo que no supe descifrar. Me acerqué. Nos saludamos. Con la incomodidad de dos personas que compartieron demasiado. Y al mismo tiempo, se deben todo. Daniel no perdió tiempo. Me dijo que había recibido un diagnóstico. Algo en el corazón. Grave. Tal vez terminal. Que quería poner su vida en orden. Y entre todo lo que necesitaba cerrar, estaba nuestra historia. No buscaba volver. No buscaba venganza. Solo quería entender. Saber por qué, y entonces hablé. Con el alma en la boca. Lo conté todo. Mis miedos, mis vacíos, mi insatisfacción silenciosa, mi confusión. Le dije que lo amé, aunque fuera un amor egoísta. Que lo traicioné, sí, pero que no mentía cuando le decía que, en sus brazos, por un momento, volví a sentirme viva. Le pedí perdón. No con palabras bonitas, sino con la voz quebrada y los ojos inundados. Él me escuchó sin interrumpirme. Al final, solo dijo, gracias por no fingir. Eso es lo que más dolió. No la mentira, sino la actuación. Y entonces, sin más, me abrazó. Fue un abrazo sin deseo. Sin culpa. Un adiós mudo. Un cierre que nunca habíamos tenido. Volví a casa con el alma hecha trizas. Héctor estaba en la cocina. Me miró de reojo y preguntó, ¿fuiste al mercado? Asentí. Él no dijo nada más. Pero sus ojos me lo dijeron todo. Lo sabía. Sabía que no era el mercado. Sabía dónde había estado. Y no dijo ni una palabra. Porque a veces el silencio no es ignorancia. Es cansancio. Es rendición. Esa noche, mientras cenábamos en completo silencio, me di cuenta de que el castigo más cruel no era el que venía de afuera. Era el que venía de él, desde ese silencio que ya no preguntaba nada. Que ya no exigía explicaciones. Porque había dejado de esperar algo de mí y fue ahí donde el silencio se rompió. No con gritos. No con peleas. Sino con una frase que salió de su boca mientras recogía los platos. ¿Sabes? Hay cosas que nunca se reparan. Y hay otras que, por más que quieras, no valen la pena reconstruir. Me fui a dormir esa noche con una certeza que me dolió más. Que cualquier traición, ya no quedaba nada por salvar. No por falta de amor. Sino porque el amor había sido demasiado golpeado. Demasiado contaminado, y sin embargo, el destino aún tenía más para dar. Porque justo cuando una cree que el dolor llegó a su punto máximo, la vida encuentra la forma de hundir aún más el puñal. Vez que se pierde el respeto de quien te amó, que una vez que te enfrentas al espejo y ya no puedes sostenerte la mirada, el alma toca fondo, y el fondo es el límite. Pero me equivoqué. Porque el dolor no tiene fondo. Porque siempre hay algo más que perder. Y lo descubrí de la forma más cruel. Un lunes por la mañana, Héctor no bajó a desayunar. No fue extraño al principio. Pensé que quería dormir un poco más, o que tal vez se había quedado leyendo en la cama. Subí para avisarle que el café estaba listo. Toqué la puerta con suavidad. No respondió. Volví a tocar. Nada. Entonces abrí. Y ahí lo vi. Sentado em la beira da cama, com os olhos fixos no chão, as mãos entrelaçadas sobre os joelhos e um vazio no rosto que nunca tinha visto antes. Um vazio de quem já não está mais aqui, mesmo estando vivo. Me acerqué lentamente. Puse una mano en su hombro. Estaba rígido. Helado. Supe, sin necesidad de escuchar nada más, que algo había cambiado dentro de él. No era físico. Era algo más profundo. Algo que ya no iba a voltar. Intenté hablarle. Pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, con un hilo de voz. Pero sus ojos gritaban todo lo contrario. Me miró como si no me conociera. Como si yo fuera una extraña. Me levanté, bajé y llamé al médico. Le pedí que viniera de inmediato. No quería alarmar a Héctor, pero algo en mi interior me decía que esto no era un malestar pasajero. Y no me equivoqué, el doctor llegó. Lo revisó.
Tomó su presión. Le hizo preguntas. Héctor respondía, pero sin emoción. Como si todo le diera igual. Al final, el médico me pidió que lo acompañara a la cocina. Me miró con una seriedad que me heló la sangre y me dijo, Magdalena, lo que su esposo tiene no se cura con medicamentos. Está deprimido. Severamente. Su nivel de desconexión emocional es preocupante. Necesita atención. Y sobre todo, necesita paz. Cualquier conflicto no resuelto puede llevarlo a apagarse por completo. Me quedé sin aire. Como si me hubieran arrancado el pecho con las manos. Héctor, ese hombre fuerte, silencioso, constante, se estaba apagando. Y yo era parte de la razón. Durante semanas intenté levantarlo. Le hablaba, le contaba historias, lo animaba a salir, a caminar, a visitar a los nietos. A veces accedía. Pero otras, simplemente se quedaba mirando por la ventana, como si esperara que algo o alguien viniera por él. Su cuerpo estaba ahí, pero su alma se había ido a otro lugar. Una tarde, mientras arreglaba sus camisas en el armario, encontré un sobre doblado. Tenía mi nombre escrito con su letra firme. Temple Alta Carlo. Lo abrí lentamente, como si supiera que lo que iba a leer cambiaría. Algo dentro de mí para siempre. Era una carta. Breve. Pero cada palabra era una daga. Magdalena, he intentado comprenderte. He luchado con mis propios demonios para no odiarte. No lo he logrado. No sé si algún día lo haré. Pero sí sé que no quiero seguir viviendo con este peso. Me estoy yendo. No físicamente. Pero estoy cerrando la puerta de mi corazón. No. Hay más espacio para ti allí. No busques entrar. Héctor. Me derrumbé sobre la cama con la carta en las manos. Lloré sin hacer ruido. Porque no tenía derecho a gritar. Porque ese era el castigo que me correspondía. Haber sido expulsada del único lugar donde alguna vez me sentí segura, su corazón, y desde ese día, todo cambió. Héctor seguía en la casa, pero era un huésped. Alguien que respiraba el mismo aire, pero que ya no compartía nada. Ni palabras. Ni silencios. En I Dolores. Solo coexistíamos. Como dos sombras que se ignoran por costumbre. Yo seguía cocinando, limpiando, doblando su ropa. No por esperanza. Sino porque me negaba a desaparecer del todo. Porque sentía que si dejaba de hacerlo, entonces sí, lo perdería por completo. Me refugié en los nietos. En sus risas, en sus preguntas inocentes, en sus abrazos. Pero incluso ellos empezaron a notar algo. Abuela, ¿por qué el abuelo ya no te besa? ¿Estás triste, abuela? Les sonreía, les decía que los adultos a veces necesitan espacio. Pero por dentro me partía en 1000 pedazos. Porque las verdades que no se dicen, los niños igual las sienten, y así pasaron los meses. Lentos, dolorosos. Como una cuenta regresiva sin final, hasta que un día, al volver del mercado, encontré la casa en completo silencio. Héctor no estaba en la sala. Ni en la cocina. Subí corriendo. Su cuarto estaba vacío. Sobre la cama, una maleta. Y una hoja, solo decía, voy a quedarme un tiempo con nuestra hija. No me esperes. No sé cuándo volveré. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me senté al borde de la cama, sola, con la maleta abierta frente a mí. Su ropa ya no estaba. Su perfume tampoco. Solo quedaban las paredes, las cortinas, los recuerdos, y entonces entendí. Lo había perdido. Finalmente. No con una infidelidad. No con una pelea. No con gritos. Sino con silencio. Con la acumulación de ausencias. Com cada dia que passou sem uma palavra de amor. El se había ido, eu ainda estava ali. Sozinha. Respirando entre as ruínas do que dia foi o nosso lar. El día que Héctor se fue, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. No fue un grito, no fue un portazo. Fue apenas un papel sobre la cama, una frase escrita con la misma letra con la que me había declarado su amor tantos años atrás. Pero esa frase no hablaba de amor. Hablaba de final. Hablaba de una decisión que no dejaba espacio para discusión. No me esperes. Era la frase más cruel que me habían escrito en la vida. Y sin embargo, la entendí. Porque yo misma lo había empujado a eso. Los primeros días después de su partida fueron de pura inercia. Me levantaba por costumbre. Cocinaba por reflejo. Regaba las plantas sin notar que algunas ya estaban muertas. Comía poco. Dormía menos. Pasaba horas mirando por la ventana, esperando algo que sabía que no iba a volver. Mi casa, que antes era un refugio lleno de vida, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Todo me hablaba de él.
su taza en el estante, sus pantuflas bajo la cama, sus notas escritas en la lista de compras. Y lo peor, el eco de su silencio. Mis hijas me llamaban, preocupadas. Les decía que estaba bien, que necesitaba un tiempo a solas. Mentira. No quería que me vieran así. No quería que sintieran lástima. No quería que supieran que había destruido mi propio matrimonio, mi propia vida, con mis propias manos. Cargaba una vergüenza que no cabía en las palabras. Una culpa que no encontraba descanso. Una noche, durante una tormenta intensa, se cortó la luz. La casa quedó en penumbras. Me senté en el suelo de la cocina, con una vela temblando entre mis manos, y lloré como hacía mucho no lloraba. Lloré por todo. Por mí. Por él. Por Daniel. Por los años tirados al viento. Por cada gesto que descuidé, por cada verdad que escondí, por cada vez que prioricé mi ego en lugar de mi hogar. Aquella oscuridad parecía un reflejo exacto de lo que sentía por dentro, apagada, olvidada, inútil. Pasé días sin hablar con nadie. Sin salir. Los vecinos comenzaron a notar. Doña Carmen golpeó la puerta. No abrí. No quería que nadie viera lo que quedaba de mí. Una sombra. Un cuerpo presente con un alma ausente. Me sentía indigna de cualquier consuelo. Porque, ¿cómo puede ser consolada una persona que fue su propio verdugo? Entonces la soledad, esa que pensé haber vencido con Daniel, regresó. Pero esta vez, más afilada. Más cruel. Una soledad que no necesita ausencia física. Es la ausencia de significado. La ausencia de propósito. Estaba viva, sí, pero ¿para qué? Mi marido se había ido. Mis hijas apenas sabían la verdad. Daniel desapareció. Y yo, ya no me reconocía. Fue entonces cuando empecé a hablar sola. Por la casa. A los objetos. A los retratos. A la silla donde Héctor solía sentarse. A la almohada que aún guardaba. Su olor. Era la única forma de escuchar una voz. Aunque fuera la mía, intenté rezar. Pero hasta Dios me parecía distante. Me daba vergüenza arrodillarme y pedir paz, cuando yo misma había sembrado guerra. Volví a escribir en el viejo cuaderno. Pero ya no eran cartas. Eran confesiones. Frases sueltas. Recuerdos que me perseguían por las noches. El día en que mentí por primera vez. El beso que le di a Daniel en el auto, mientras Héctor preparaba la cena en casa. La noche en que fingí un dolor de cabeza para salir a ver a otro hombre. Todo eso me corroía como un veneno lento, pero algo empezó a cambiar. No dentro de mí, sino en el tiempo. Pasó. Y al pasar, dejó espacio para el vacío. Y en ese vacío, empecé a escuchar. No voces. No delirios. Preguntas. ¿Quién era yo antes de todo esto? ¿En qué momento dejé de amar a la mujer que me había convertido? Merezco una segunda oportunidad, aunque nadie me la dé, y fue allí, entre las preguntas, que apareció una pequeña chispa. Un deseo. Pequeño. Frágil. Pero vivo. Ganas de levantarme. De salir. De intentar algo. No por Héctor. No por Daniel. No por mis hijas. Por mí. Empecé con pasos tímidos. Abrí las ventanas. Limpié la casa con más fuerza. Puse música antigua. Hice un pastel, aunque no hubiera nadie para comerlo. Y por primera vez en meses. Me miré al espejo sin apartar la vista. Vi arrugas, sí. Ojeras. Una mirada triste. Pero también vi a una mujer que todavía respiraba. Y si había aire en mis pulmones, tal vez aún quedaba una oportunidad de seguir. Fui a la iglesia. Me senté al fondo. No recé. Solo cerré los ojos y dejé que el silencio hablara por mí. Al salir, un sacerdote anciano me saludó. Me miró con bondad y me dijo, a veces, el infierno es el lugar donde uno se encierra para no enfrentar el perdón. Regresé a casa con esa frase girando dentro de mí. Tal vez yo estaba en mi propio infierno. Y tal vez, ya era hora de salir de él, pero sabía que no sería fácil, porque la soledad no es un visitante. Es un inquilino difícil de desalojar. Pero estaba dispuesta a intentarlo, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin llorar, pero no sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar, porque la vida todavía guardaba un golpe más para mí. Pensé que ya había recibido todos los castigos posibles. Que el abandono de Héctor, el silencio de mis hijas, la desaparición de Daniel y la culpa diaria eran suficiente penitencia por mis errores. Pero el destino, siempre tan astuto, sabe dónde doler más. Y cuando menos te lo esperas,
te lanza un golpe certero, de esos que no rompen el cuerpo, sino el alma. Una mañana, mientras tomaba mi café frente a la ventana, el teléfono sonó. Era mi hija menor, Lucía. Tenía la voz entrecortada, casi irreconocible. Me dijo que necesitaba que fuera a su casa lo antes posible. Que se sentía mal. Que estaba sola. Mi corazón se aceleró. Ella nunca pedía ayuda. Siempre había sido fuerte, independiente. Me cambié con prisa, tomé un taxi y llegué en menos de 30 minutos. Cuando abrí la puerta, me encontré con algo que no esperaba. Lucía estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida ahí. El rostro empapado en lágrimas. La ayudé a levantarse, la abracé fuerte, y sentí que su cuerpo temblaba como una hoja. No me dijo nada durante varios minutos. Solo me sostenía. Y en ese silencio, supe que algo grave había pasado. Finalmente, con voz rota, me susurró: él me dejó, mamá. Se fue con otra. Me engañó todo este tiempo. Sentí que una corriente helada me recorría el cuerpo. No solo por la traición que ella había sufrido, sino porque en sus ojos vi el mismo dolor que yo había provocado en otros. Vi en mi hija el reflejo exacto de Héctor el día en que descubrió mi infidelidad. Vi su corazón roto, su dignidad herida, y entendí, con un nudo en la garganta, que el ciclo se repetía. Que lo que sembramos, de alguna forma, siempre vuelve. Y en ese momento, volvió en forma de lágrimas de mi propia hija. La consolé como pude. La robe. Le préparé. Un té que apenas tocó. Y cuando se quedó dormida en el sofá, me senté a su lado y lloré en silencio. Lloré no solo por su dolor. Lloré por el eco de mis acciones. Por entender, de forma brutal, que el daño que uno causa puede extenderse más allá de lo que imagina. Que a veces el castigo no te llega directo, pero sí alcanza a los que amas. Y eso, duele el doble. Pasé la noche con ella. No dormí. Me quedé despierta observando las paredes de su sala, recordando cuando era niña y venía corriendo a mis brazos después de cada caída. Siempre supe cómo curar sus rodillas raspadas. Pero ahora, no tenía idea de cómo curar su corazón. Al amanecer, fui a la panadería y le llevé su pan favorito. Cuando despertó, intentó sonreír, pero su rostro seguía apagado. Me agradeció por estar ahí. Me dijo: ahora entiendo muchas cosas, mamá. Cosas que cuando era niña no comprendía. Entiendo tu tristeza. Entiendo tus silencios. Entiendo tus errores. Yo intenté detenerla. Le dije que no tenía que entender nada. Que mis errores no tenían justificación. Pero ella me miró con una ternura que me desarmó y dijo: solo quiero que sepas que te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque ahora sé lo que se siente. Aquellas palabras me atravesaron el pecho como una lanza caliente. Mi hija, la persona que más temía perder, me estaba perdonando. Y no lo hacía desde el juicio, sino desde la empatía. Desde su propio dolor, volví a casa con los ojos hinchados y el corazón trémulo. Me senté en la cama de Héctor, vacía, cubierta por una sábana que ya no tenía su olor, y me permití llorar. Pero por primera vez, no lloré por mí. Lloré por ella. Por Lucía. Por todas las mujeres que han amado con tanta fuerza, y han sido traicionadas sin compasión. Ese mismo día, recibí otra llamada. Esta vez, de mi hija mayor. Me dijo que Héctor no estaba bien. Que había perdido peso, que estaba más callado que nunca, que no salía del cuarto. Sentí que el mundo se cerraba otra vez sobre mí. Pregunté si podía ir a verlo. Me dijo que no. Que él no quería visitas. Que aún no estaba listo, y entonces lo entendí. Yo había sido la mujer que más lo había amado, y también la que más lo había herido. Y aunque él siguiera respirando, aunque su cuerpo aún existiera en este mundo, lo que yo rompí dentro de él, no se reparaba con visitas ni con palabras. Ese fue el golpe final. No fue un portazo. No fue una pelea. Fue el vacío definitivo. La renuncia sin gritos. La distancia emocional que se vuelve eterna. A partir de ese día, algo en mí cambió. Empecé a aceptar que no todo pedido de perdón encuentra oídos. Que algunas personas necesitan irse para poder seguir viviendo. Que amar no es solo sentir, es cuidar. Yo fallé, volví a escribir. Pero esta vez, no eran confesiones para mí. Eran cartas para mis hijas. Para que un día, cuando yo ya no esté en este mundo, puedan leer cada línea y entender que su madre se equivocó, sí, pero también sufrió. Que lloró. Que se arrepintió con el alma. Y que jamás quiso que su dolor se volviera el de ellas. Tal vez eso no me redima. Tal vez nadie más lo entienda.
Pero si puedo evitar que el dolor siga repitiéndose, si puedo dejar una advertencia escrita en mis ruinas, entonces este infierno en vida no habrá sido en vano. Nunca he sido buena para hablar. Siempre preferí guardar las cosas, tragarlas, esconderlas debajo de la alfombra del alma. Pero después de todo lo que pasó, después de perder a Héctor, de ver a mi hija sufrir por una traición que me reflejaba a mí misma, entendí que había palabras que no podían morir conmigo. Por eso empecé a escribir. No por costumbre. No por terapia. Escribí porque, si no lo hacía, iba a enloquecer. Llené 2 cuadernos enteros. Los escondí en el fondo del armario, detrás de mis mantas de invierno. Allí, donde nadie los encontraría. Fácilmente. En esas páginas, está todo. Las cosas que hice. Las que callé. Las que soñé y nunca tuve valor de intentar. Pero más que nada, están mis cartas. Cartas que nunca entregué. Que escribí con las manos temblando y los ojos borrosos. Algunas manchadas con lágrimas. Otras con rabia. Todas con verdad. La primera fue para Héctor. Querido Héctor, sé que estas palabras no llegarán a ti, o si lo hacen, tal vez sea demasiado tarde. No sé si todavía me odias, si aún piensas en mí, si recuerdas cómo era nuestra vida antes de que la arruinara. He repasado 1000 veces el día en que me descubriste. Tu rostro. Tu silencio. La forma en que bajaste la mirada, como si ya no pudiera sostenerme más en tu corazón. Ese momento me persigue, y no hay noche en que no lo sueñe. No te pido perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que sí te amé. Con mis defectos, con mi confusión, con todo lo roto que llevaba dentro. Te fallé. Pero nunca dejaste de ser mi hogar. Espero que encuentres paz, aunque no sea a mi lado. Y si alguna vez recuerdas algo de nosotros, que sea una tarde cualquiera, en silencio, cuando nos reíamos sin decir palabras. Eso era amor. Después vino la carta para Lucía. Mi pequeña Lucía, verte rota fue como verme en un espejo. Quise protegerte de ese dolor, y sin embargo, tú lo viviste, igual que yo. Tal vez más fuerte, porque lo sentiste más joven. Hija, quiero que sepas que no estás sola. Que todo lo que te pasó no te define. Eres fuerte. Más fuerte que yo. Y si algún día dudas de tu valor, abre este cuaderno y léelo. Perdóname por los silencios, por las veces que te vi crecer sin enseñarte cómo enfrentar el dolor. Ojalá algún día comprendas que una madre no siempre sabe qué hacer. Solo intenta, y a veces, falla. Pero siempre ama. Siempre. También le escribí a Daniel. Aunque él ya era parte de otro mundo, uno lejano del mío. Daniel, nunca supe si me amaste de verdad. A veces lo sentía. A veces lo dudaba. Lo que sí sé, es que yo me perdí en ti. Y cuando quise volver, ya no sabía el camino de regreso. Perdóname por mentirte. Por usar tu amor como una salida a mis propias sombras. Por convertirte en cómplice de una historia que jamás debió comenzar. Me hiciste sentir viva, sí. Pero también me hiciste olvidar quién era. Tal vez eso fue culpa mía, no tuya. Solo espero que hayas encontrado lo que yo nunca pude darte. Gracias por lo que fue. Perdón por lo que nunca será. Y finalmente, una carta para mí misma. La más difícil. Magdalena, ¿cómo llegaste aquí? ¿En qué momento dejaste de reconocerte? Has amado, has herido, has perdido. Pero aún respiras. Aún puedes escribir. Y mientras puedas contar tu historia, todavía hay esperanza de que alguien la escuche y no repita tus errores. Perdonate. No por lo que hiciste, sino por lo que no supiste hacer mejor. No fuiste mala, fuiste humana. Llena de grietas, de vacíos, de miedos. Pero también de amor. Un amor torpe, desordenado, pero real. Guardo esas cartas como quien guarda restos de un naufragio. No sé si algún día alguien las leerá. Tal vez no deban leerse. Tal vez solo debían ser escritas para que yo pudiera sobrevivir a todo lo que no dije. Ahora, cada día que pasa, me siento más frágil. Más liviana. Como si mi cuerpo supiera que ya está cerca el momento de irme. Y no me asusta. No porque no le tema a la muerte, sino porque, por fin, he empezado a reconciliarme con la vida. No me despido aún. Todavía tengo una última verdad que contar. Una última página que escribir, porque el final aún no ha llegado. Ahora que el tiempo parece escaparse como agua entre los dedos, siento que por fin puedo decirlo todo. Sin miedo. Sin pretender quedar bien. Sin buscar redención. Escribo estas palabras con las manos arrugadas, con los huesos cansados, con el corazón parchado de tanto arrepentimiento. Pero aún latiendo.
Porque si algo me queda, es eso, la voluntad de no irme sin dejar mi verdad. Durante años me escondí detrás de máscaras. Fui la esposa ejemplar, la madre sacrificada, la vecina amable. Sonreía en la panadería, daba limosnas en la iglesia, escuchaba los chismes sin meterme en ellos. Pero por dentro, me ahogaba. Nadie lo sabía. Ni siquiera yo me daba cuenta al principio. Pero con los años, la soledad comenzó a colarse entre las costuras de mi rutina. Una soledad invisible, silenciosa, que se disfrazaba de calma. Y cuando me di cuenta, ya estaba entumecida, por eso lo busqué. A Daniel. No por amor. No al principio. Fue por sed de algo más. Sed de sentir. De romper el molde en el que me había encajado toda la vida. De recordarme que aún era una mujer, con deseos, con preguntas sin responder. Me creí valiente. Creí viva. Me creí libre. Pero lo que no entendí fue que en ese intento por escapar de mi vacío, arrastré a los que más me amaban, a Héctor lo destruí. Y aún hoy, aunque haya pasado tanto tiempo, su mirada de esa tarde, cuando descubrió mi traición, sigue viva dentro de mí. Él no gritó, no me insultó, no me dejó de inmediato. Solo dejó de mirarme como antes. Y ese cambio, fue la muerte más lenta y más dolorosa que alguien puede infligir. Nunca supe cómo volver a su corazón. Tal vez porque, en el fondo, sabía que ya no merecía entrar, a mis hijas les fallé. No tanto por lo que hice, sino por lo que les oculté. Por no darles un ejemplo de amor honesto. Por haber roto el espejo en el que ellas miraban lo que creían que era una familia fuerte. Y sin embargo, me perdonaron. De formas distintas. A su manera. Pero lo hicieron. Y ese perdón, aunque merecido o no, me dio la fuerza para escribir. Cada palabra que hoy dejo atrás, a Daniel, no tengo rencor. Solo tristeza. Porque en su presencia sentí algo que hacía años no sentía. Pero lo usé. Lo utilicé para llenar un hueco que no era su responsabilidad. Él también se fue. Como todos los que tocaron mi verdad, y ahora que me encuentro aquí, sola en esta habitación tibia, con el cuaderno sobre mis piernas, el olor de las hojas viejas y la ventana abierta dejando entrar la brisa de la tarde, me doy cuenta de que no quiero que nadie me idealice. No soy ejemplo de nada. No fui una buena esposa. Tampoco una buena madre todo el tiempo. Cometí errores graves. Rompí corazones. Traicioné, pero también amé. De verdad. A mi manera. Torpemente, sí, pero con cada fibra de mi ser, amé a Héctor incluso cuando me alejé de él, amé a mis hijas, aunque a veces me perdí tanto que no supe cómo estar para ellas, amé lo que no entendía. Lo que deseaba. Lo que me dolía, mi verdad entera no es blanca ni negra. Es gris. Como la vida. Como las decisiones que tomamos cuando no tenemos fuerzas para elegir con claridad. Si alguien lee esto algún día, solo pido una cosa, que no me juzgue con dureza. Ya lo hice yo durante muchos años. Y créanme, nada duele más que enfrentarse a uno mismo sin excusas. Quizá esta historia no tenga redención. Pero tiene verdad. Y a veces, la verdad es lo único que queda cuando todo lo demás se ha ido. Te he dejado las cartas. He contado lo que nadie se atrevió a preguntar. He abierto las heridas que ya no sangran, pero que nunca cerraron del todo. Ahora puedo cerrar los ojos tranquila, porque finalmente, ya no escondo nada. Mi nombre es Magdalena. Y esta, fue mi verdad entera. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que tu verdad también merecía ser contada, te invito a dejar tu like, compartir este vídeo y escribir en los comentarios lo que llevas dentro, porque aquí, en este canal, las voces que nadie escuchó, por fin tienen un lugar, y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Hay muchas más historias que esperan ser contadas. Historias como la tuya. Historias como la mía.